amigas, qué gusto poder compartir con ustedes un programa más de Voz Parlamentaria. Este espacio creado por el grupo parlamentario del FMLN para informarle lo que los y las diputadas de este grupo parlamentario están trabajando dentro de la Asamblea Legislativa a favor del pueblo salvadoreño. En esta oportunidad tengo el gusto que me acompañe el diputado Misael Mejía. Él es secretario de la Comisión de Seguridad y también pertenece a la Comisión Financiera de esta Asamblea Legislativa. Diputado, gracias por acompañarnos. No, es un gusto, Vanessa, estar acá en este programa que ya es un referente del trabajo que cada semana de manera permanente el FMLN realiza buscando resolver los principales problemas de nuestro país. Vamos a conversar de un tema muy importante como es la reciente aprobación de las disposiciones especiales transitorias y extraordinarias en los centros penitenciarios, en las granjas penitenciarias y en los centros intermedios y centros temporales de reclusión. Recientemente fueron aprobadas por los 84 diputados en esta Asamblea 83. Legislativa. 83 y luego se sumó el otro voto de un diputado que entendemos estaba fuera. Son 84 votos, unanimidad dentro de la Asamblea Legislativa y también fueron sancionadas inmediatamente por el presidente de la República y mandadas a publicar en el Diario Oficial. Ya están en vigencia estas medidas, pero ¿cómo se llega a estas medidas? ¿Y corresponden al plan de la Presidencia de la República del Salvador Seguro? Bueno, mira, Vanessa, amigos televidentes y amigas, justamente primera vez en la historia que el país hace un esfuerzo por construir una política pública que primero fue consultada con la ciudadanía en el marco de la campaña presidencial del profesor Salvador Sánchez Serén, pero luego que llegamos al gobierno y que el presidente tomó la decisión de constituir con las más amplias fuerzas sociales, políticas del país, el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, el primer insumo puesto a disposición fue la política de justicia, seguridad y convivencia, que cuenta con 5 ejes: el eje de prevención de violencia, el control y represión del delito, el eje de reinserción y rehabilitación, el fortalecimiento institucional y el tema de protección de víctimas y testigos en nuestro país. Esos 5 componentes, el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, después de 6 meses de discusión, a lo que llegó es a la conclusión de ponerle acciones concretas de largo, de mediano y de corto plazo, e incluso se elaboró presupuesto de lo que costaría cada una de esas acciones. Lo que hoy estamos haciendo con estas medidas excepcionales, extraordinarias y de orden público es justamente fortalecer un componente, el de control y represión del delito, que busca por primera vez de manera firme, contundente, que el Estado logre controlar los puestos de mando, los cuarteles generales, desde donde históricamente las pandillas, el crimen organizado y el narcotráfico han estado planificando, dando órdenes de ejecución de crímenes en el país. Este esfuerzo busca hacer un quiebre en la situación complicada de criminalidad que el país tiene y que lamentablemente ha acarreado algún nivel de desgaste, de poca credibilidad de las instituciones y sobre todo una cantidad de víctimas en nuestro país que merecen resarcir el daño, que merecen encontrar una luz en la búsqueda de la solución del principal problema de los salvadoreños y salvadoreñas. Estas medidas entonces básicamente buscan en primer lugar resolver un problema histórico en el que una cantidad de arriba de 600 elementos policiales les toca de manera permanente estar cuidando Bartolinas en hacinamiento, en condiciones de inseguridad, en riesgo incluso de que puedan escaparse de ahí los delincuentes capturados, pero son cerca de 5.000 que deberían de estar bajo la custodia del sistema penitenciario o del órgano judicial en todo caso, y que le toca a la PNC, en lugar de estar patrullando, haciendo labores de investigación, protegiendo a la ciudadanía, están cuidando privados de libertad. Para esto, lo que el decreto autoriza es la creación de centros temporales de internamiento, es decir, la construcción de 3 centros penales
que de manera inmediata el gobierno de la República, teniendo ya los terrenos, teniendo las condiciones, haciendo uso de una parte de la reserva de los recursos de la contribución especial a la telefonía que va directamente al tema de seguridad, se va a quitar, se va a descongestionar la Bartolina y va a poner 600 elementos policiales a hacer la labor de combate a la criminalidad, que es lo que les corresponde. Esa es una primera medida. La segunda entró en vigencia antes de que el decreto fuera aprobado en la Asamblea Legislativa, tal como se había intercambiado entre el gobierno y la Comisión de Seguridad, que es la declaratoria de emergencia que la ley penitenciaria faculta al gobierno de la República, al Ministerio de Justicia y Seguridad, y que eso permitió, como un primer paso y de manera sorpresiva, trasladar a 299 cabecillas de pandillas de distintos penales a un espacio especial de aislamiento con 0 conexiones eléctricas, no acceso a mecanismos que garanticen o que permitan cargar celulares, tomacorrientes, etcétera, pero además meterlos ahí revueltos, porque si una decisión fue equivocada en el pasado fue entregarle centros penales directamente a cada pandilla existente en el país, clasificarlos. Eso permitió que se desarrollaran, que se especializaran, que se protegieran, que desarrollaran incluso conexiones hacia afuera. Todas las periferias de esos centros penales las coparon, sacaron gente de manera coercitiva. Estas medidas entonces que han permitido esos traslados, que tienen aislados, debió ser acompañada con este decreto transitorio, especial, extraordinario, pero que además tiene un carácter de orden público, que para los amigos televidentes estamos hablando de que al ser de orden público está encima de las leyes ordinarias de la República, es decir, sobre lo que faculta a los jueces de vigilancia penitenciaria, por ejemplo, la ley del sistema penitenciario. De los tiempos. No solo en los tiempos, sino que el decreto le permite prorrogar esos 15 días sin necesidad de contar con la opinión de los jueces de vigilancia penitenciaria, sino que también le garantiza al gobierno medidas adicionales que son de carácter ejecutivo más que en consulta con el órgano judicial. Esa es una primera medida, pero la segunda, que es de lo más importante, es la inamovilidad de los privados de libertad, es decir, suspensión por 30 días de audiencias, de traslados hacia cualquier tipo de trámite o diligencia, lo cual reduce las posibilidades de traslado de órdenes de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro, porque resulta que los problemas de corrupción, de traslado de órdenes, de ingreso de ilícitos a los centros penales no solo está vinculado al personal penitenciario, sino también a defensores que de manera privada le dan servicios jurídicos a los cabecillas de pandillas y que en las reuniones supuestamente para resolver un problema de defensa terminaban trasladando papelitos, mensajes, órdenes de extorsiones, de muertes a la ciudadanía. Entonces 30 días, pero esta medida ha sido complementada con un hecho inédito en nuestro país, que es por fin garantizar que el interés de la seguridad de los salvadoreños esté encima del interés económico de empresas transnacionales como las operadoras de telefonía en el país, que aún estando vigente la ley especial contra el delito de la extorsión, que los obligaba a cortar el servicio de telefonía al interior de los centros penales, han estado haciendo maniobras judiciales, maniobras de amparo, recursos para evitar cumplir la ley. Este decreto, que está sobre esa legislación, los obligaba en 24 horas a cortar las comunicaciones en estos 7 centros penitenciarios. En 4 casos al menos no lo hicieron las telefónicas, y la Policía Nacional Civil ha ido a cortar bases de comunicación, antenas incluso, de tal manera que tenemos una situación en la que se está golpeando fuertemente el mando estratégico de la criminalidad en nuestro país. Ese es un elemento importante, pero hay un otro que tiene que ver con que la rigurosidad no solo es
de la gente que le traslada información o de los privados de libertad que dan órdenes hacia afuera, sino de los servidores penitenciarios. Este decreto le da facultades al Ministerio, a la Dirección General de Centros Penales a hacer destituciones inmediatas sin goce de sueldo, respetando luego el debido proceso, pero como está sobre la legislación, no se corre el riesgo de lo que sucedió el año 2015, en el que hubieron destituciones con videos, con fotografías, con informes de inteligencia penitenciaria, en la que la sala, al ampararse estos trabajadores con niveles de corrupción en el sistema penitenciario, terminaron obligando al Estado a reinstalarlos y a pagar más de $70,000 de salarios caídos. Es decir, una situación como esa no debería de tener los mecanismos ordinarios de defensa del empleo que tienen otros servidores públicos en el país. Y por último hay un tema que es importante, que es el informe que mensualmente el Ministerio o el Gabinete de Seguridad le va a presentar a la Comisión de Seguridad Pública. Esto se adiciona a la voluntad expresada por el presidente de la República y el vicepresidente, en que semanalmente se van a estar evaluando resultados. Yo quiero comentarles de que en los primeros días de ejecutada esta medida, el índice de cometimiento de delitos sigue a la baja. Eso no quiere decir que ya estemos en una situación de tranquilidad. La criminalidad de seguro tiene un golpe en el que pueden buscar recomponerse, pero ante esa situación el gobierno de la República, la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada, tiene preparados mecanismos externos a los centros penales para garantizar elevar los resultados en relación a la tranquilidad de los salvadoreños y salvadoreñas. Este es un primer paso, no es la solución al problema de manera completa, pero es una primera medida que ha despertado mucha esperanza en la ciudadanía y que nosotros estamos convencidos que el objetivo planteado por el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, el presidente de la República incluso ha dicho que el 2016 debe ser el año de quiebre, el año de inflexión en la reducción de los índices de criminalidad y la puesta en marcha de un proceso de pacificación, de tranquilidad, de convivencia que ayude a resolver el principal problema que tiene el país. Esto requiere recursos, requiere unidad de todas las instituciones y los órganos del Estado. El presidente ha logrado en este esfuerzo unir a dos órganos, el Ejecutivo y el órgano legislativo, pero tenemos pendiente la tarea de que el órgano judicial asuma una responsabilidad con la nación, se despojen de caprichos, de criterios que no contribuyen a la solución de este problema. Ellos tienen una tarea grande pendiente a la que no han querido entrarle. ¿Cuáles considera, diputado, que son esos principales obstáculos que tiene el órgano judicial para poder contribuir en este gran esfuerzo que desde el órgano legislativo y el ejecutivo se está realizando? Sí, bueno, mire, primero ellos deberían de sumarse a esta cruzada nacional por la tranquilidad, por la vida, por asegurar resolver este problema de la ciudadanía. El primer reto que el órgano judicial tiene es procesos transparentes, permanentes, sistemáticos de depuración del órgano judicial. Así como lo ha hecho la policía. Así como la policía tiene de manera permanente, y que la Asamblea Legislativa en la legislatura pasada, valga la redundancia, creamos una nueva ley orgánica de la Inspectoría General de la PNC, que con todas las unidades de control disciplinarias hacen una investigación, depuración permanente de los elementos policiales. Esa situación, el órgano judicial funciona con un reglamento interno que no ayuda, pero que además toda la ciudadanía que ha tenido algún nivel de contacto con el órgano judicial, y muy particularmente la gente que ha tenido procesos judiciales, conoce de los elevados niveles de corrupción en el órgano judicial. Pero el trabajo permanente, sacrificado, incluso
arriesgando sus vidas de nuestros policías, de los miembros de la Fuerza Armada, queda truncado si los jueces de la República aplican criterios que a veces están vinculados a negocios oscuros debajo de la mesa, incluso en contubernio con la delincuencia en nuestro país. La depuración judicial es una tarea impostergable en el país, y más allá de estar tomando decisiones equivocadas como el bloqueo de recursos al Ejecutivo que han sido aprobados de manera correcta por el primer órgano del Estado, yo quiero reiterar el llamado que el presidente, que nuestros funcionarios han hecho de manera constante a que la Sala de lo Constitucional de una vez por todas resuelva desbloquear esos recursos que fueron aprobados, y que 100 millones de ellos iban directamente al combate a la criminalidad en nuestro país. ¿Se refiere a los 900 millones? Me refiero a los 900 millones, y que 100 de ellos iban para el combate a la criminalidad, y que estamos vetando no al gobierno, al país, a la sociedad, a nuestros policías, a nuestros miembros de la Fuerza Armada, el uso de esos recursos. Ya que hablamos de recursos, diputado, me gustaría saber cómo va a ser el financiamiento para estas medidas, pero de eso vamos a hablar después de una breve pausa. No nos cambien. Conoce más del trabajo de nuestro grupo parlamentario. Síguenos en Twitter, encuéntranos como @gpfmln. En Facebook, dale like a nuestra página Grupo Parlamentario FMLN. O visita nuestra página www.gpfmln.sb. Grupo Parlamentario FMLN, legislamos a tu favor. Gracias por continuar en sintonía de los medios legislativos. Estamos en el espacio del Grupo Parlamentario del FMLN, Voz Parlamentaria. Conversamos con el diputado Misael Mejía sobre las medidas recientemente aprobadas en la Asamblea Legislativa para contribuir a minimizar el tema de la delincuencia en El Salvador. Diputado, hablábamos de esa necesidad de recursos que se tienen para implementar grandes medidas en el tema de seguridad. Hablábamos de esos 900 millones que la Sala de lo Constitucional tiene congelados, y que 100 millones de estos iban destinados para el tema de seguridad. ¿Se han aprobado estas medidas? ¿Cómo se pretende financiarlas? Sí, bueno, mire, la primera parte de la discusión de estas medidas son recursos que el presidente, el gobierno de la República han reservado de la contribución especial a la telefonía. Yo creo que es bueno recordarle a la ciudadanía que el presidente de la República solicitó a la Asamblea la aprobación de esta contribución especial, y los partidos políticos responsables, incluyendo al FMLN, aprobamos esta medida que ha generado un poco más de 11 millones de dólares, de los cuales se le ha entregado ya un bono a nuestra policía por primera vez, a los más de 8.000 efectivos militares que contribuyen al combate de la criminalidad, y una cantidad importante de custodios de centros penales. Pero una parte entonces de esos recursos también, a partir de una solicitud que el señor Fiscal General de la República actual hiciera en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, se le dieron recursos para contratar a 100 nuevos fiscales. Y aún con ese enorme sacrificio de darle el bono a los más de 23.000 agentes policiales, a los custodios, a la PEN, a los miembros de la Fuerza Armada y a la Fiscalía, hay una reserva de recursos que va a permitir la adquisición de estos 3 equipos, que entiendo que son prefabricados, para instalar estos centros penitenciarios temporales. Y la readecuación de las salas de audiencia en los 7 centros penales que incluye el decreto es una responsabilidad del órgano judicial, cuyos recursos ya se tienen. Lo que no estamos seguros es que si se van a poner en la sintonía para que en los 30 días que la ley faculta, las salas de audiencias estén resueltas, y evitar en lo sucesivo y de manera permanente que el Estado incurra en una cantidad de gastos trasladando privados de libertad a audiencias, que algunas de ellas son hasta con 100 delincuentes por un mismo caso.
Eso ahí implicó el año 2015 cerca de 30.000 traslados. Detrás de eso hay agentes policiales custodiando, dando seguridad, vehículos, combustible. Muchas de esas audiencias se frustran por decisión de los jueces, por decisión de los fiscales, pero el gobierno, el ejecutivo, termina haciendo gastos innecesarios. Toda esa situación se resolverá al garantizar los mecanismos, la tecnología y las salas especiales de audiencia. Resulta que hay medidas adicionales como la conformación del batallón de reacción rápida que está en proceso de preparación, que va a tener la posibilidad de generar operaciones de fuerzas especiales en todo el territorio nacional, que requiere recursos logísticos, recursos de transporte para que en cuestión de minutos pueda generar acciones que le den mayores golpes a la criminalidad. Y el presidente también ha dado la orden al ministro de la Defensa Nacional de iniciar el proceso de contratación, de selección y contratación de 1.000 reservistas. Todo eso requiere recursos, como los militares normalmente dicen, una orden requiere los medios para cumplir esa orden. Y quienes dimos de manera unánime el respaldo a la aplicación de estas medidas deberíamos de estar abiertos, convencidos de que cualquier recurso que aprobemos en la Asamblea Legislativa o esfuerzos que se hagan o sacrificios incluso del sector privado, particularmente la gran empresa que tiene una obligación de retribuirle a la sociedad parte de sus grandes utilidades que tiene, deberíamos de asegurarnos de que nuestra policía, nuestras Fuerzas Armadas cuenten con los recursos necesarios. Ya la semana pasada el gobierno trajo a la Asamblea Legislativa para su aprobación en primera instancia y su ratificación un crédito por $100 millones, que entiendo yo esta semana la Comisión de Hacienda decidió dar sus votos en primera aprobación, y esperaríamos nosotros que cuanto antes podamos disponer de esos recursos para complementar una serie de medidas. Este es el primer paso y va a requerir seguir haciendo esfuerzos de control territorial, de despliegue de más elementos de la policía y la Fuerza Armada, de mejorar los niveles de investigación científica del delito y sobre todo de seguir golpeando los mandos medios y las jefaturas de las pandillas, del crimen organizado y del narcotráfico que se lucran de esta situación que sufre nuestro país, y que esta muestra no solo de sensibilidad sino de firmeza en la ruta de resolver este problema nos debe llevar a que de manera permanente no solo evaluemos, midamos resultados, sino que dotemos a las instituciones encargadas de enfrentar la criminalidad de los recursos que necesitan para el éxito de esta medida. Diputado, estas medidas tendrán una vigencia de 1 año, según lo establece el decreto. Asimismo, establece que pueden irse retirando de forma gradual antes de ese plazo si así se requiere. Pero tanto el Ejecutivo, y usted me confirma en este momento que es el primer paquete, por llamarlo de alguna forma, de medidas a implementarse. ¿Se tiene pensado o será la implementación de nueva medida en base a los resultados que estas den? Sí, es correcto. Yo primero creo que debemos estar permanentemente evaluando, pero al tener los resultados es importante, por ejemplo, no descuidar los territorios que aún no tienen asedio de pandillas. El año 2015 lo cerramos con 103 municipios de los 262 que durante todo el año tuvieron entre 0 y 5 homicidios. Es decir, estamos hablando casi de la mitad del territorio nacional en condiciones de tranquilidad. Parte de lo que hay que hacer es fortalecer los muros de contención que eviten que la criminalidad termine contaminando estos territorios. La organización comunitaria, los planes de prevención, la atención a nuestra niñez y juventud, las oportunidades son fundamentales, pero estas medidas van a requerir además de ir abriendo otros espacios. En la Comisión de Seguridad Pública tenemos pendiente la ley de reinserción, rehabilitación, que implicará centros de internamiento de jóvenes
que no están involucrados en las pandillas, que no tienen compromiso mayor con la criminalidad, que algunos de ellos ya son pandilleros, pero no tienen órdenes de captura ni procesos judiciales pendientes, que ante la presión que hagamos en el tema de control y represión del delito, probablemente tomen la decisión de desertarse, de salirse de ese camino equivocado en el que andan. Esto va a requerir de un Estado que extienda la mano, pero que les brinde no solo oportunidades de formación vocacional, talleres, sino recursos para insertarlos laboralmente, para crear nuevas empresas que ayuden a que entiendan de que hay otro camino totalmente distinto al que por ahora tienen. Eso va a requerir recursos adicionales. Repito, es el principal problema de los salvadoreños y salvadoreñas. No cuestan 5 centavos estas medidas, el gobierno está haciendo un gran esfuerzo con lo que se tiene, pero no puede ser que la actitud mezquina, politiquera, la búsqueda de que el gobierno quede mal, sea el elemento que prive en la mentalidad de otros sectores. Hemos dado un paso importante, pero veremos la coherencia en los sucesivos, y así como estamos dando este primer paquete de medidas, vamos a acompañar las siguientes que el gobierno junto a la Comisión de Seguridad tendrá que ir, y el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, evaluando y proponiéndole al país, al primer órgano del Estado, y veremos si el órgano judicial se pone del lado de la gente honrada o sigue tomando decisiones equivocadas que contribuyen a la delincuencia más bien en nuestro país. Diputado, si bien este paquete de medidas es lo que mediáticamente ha tenido mayor volumen o mayor presencia en los medios de comunicación, no quiere decir que es hasta ahora que se empieza a enfrentar de lleno desde el Ejecutivo el tema de la delincuencia. Se han venido preparando grandes esfuerzos, el Consejo mismo es parte de esto, el plan El Salvador Seguro, pero desde el Ejecutivo, el grupo parlamentario del FMLN también ha venido impulsando medidas y proponiendo en las diferentes comisiones temas que vengan a contribuir al Ejecutivo a implementar estas medidas y otras. Entre ellos tenemos la reciente aprobación del descongestionamiento de los centros penales. ¿En qué consiste esto? Bueno, mire, hay varias medidas que van en esta ruta. Una de ellas es la instalación, que entiendo que están en la fase final, de que un número importante de privados de libertad van a poder salir de los centros penales haciendo uso de los brazaletes electrónicos. Estamos hablando de privados de libertad con edades avanzadas y que no tienen delitos graves. Pero recientemente la Comisión de Justicia y Derechos Humanos llevó al Pleno y aprobamos un decreto especial que va a permitir que unos 800, 900 privados de libertad con enfermedades terminales, con delitos leves y con edades muy avanzadas que están en los centros penales puedan salir de ahí y pasar los últimos años de su vida con su familia y fuera de los recintos penitenciarios. Esta es una medida importante que va a dejar 900 espacios libres, que contribuye a reducir el hacinamiento y por ende a mayores niveles de control, de aplicación de medidas obligatorias. Hay un elemento que es fundamental: el decreto transitorio de medidas excepcionales que hemos estado hablando también incluye sacar de la cárcel encadenados o como sea, cerca de 10.000 privados de libertad que deben trabajar, que deben hacer labor social, que deben ayudar a las obras públicas, tanto nacionales como de los gobiernos locales. Y todos estos elementos de reducción del hacinamiento van a contribuir. El gobierno está en una fase muy avanzada de construir 2 etapas más en el centro penitenciario de Izalco, que va a ampliar el espacio a más de 2.000 nuevos espacios para privados de libertad, que también son medidas que van a contribuir en la ruta de reducir el hacinamiento, de mejorar el control y de cumplir con lo que la ley penitenciaria manda, que es que los que han cometido un error, que están cumpliendo una pena, se rehabiliten y se reinserten en nuestra sociedad. Todos estos elementos evaluados y propuestas, incluso nuevas medidas, van a requerir muy buena parte de ellos
de recursos que la Asamblea Legislativa debe aprobar en calidad de préstamos, emisión de bonos o a lo mejor el mismo presupuesto, que a estas alturas tenemos ya varios años en los que el principal partido de oposición no nos ha estado acompañando con ese tipo de decisiones que son importantes y que reflejan una coherencia o no entre lo que decimos y lo que hacemos por el país. Diputado, ¿estas medidas y estas acciones contemplan a todos los actores de la sociedad? Deberíamos sentirnos obligados, todos los salvadoreños, de dar nuestro aporte. Las iglesias, las familias, los liderazgos comunales deberían de articularse mejor de cara a hacer prevención, de cara a proteger a nuestra niñez y juventud, de cara a generar espacios de convivencia, pero los gobiernos locales tienen un mandato de organizar, de articular otro tipo de liderazgos y programas que el mismo Código Municipal les obliga, pero también a coordinar con las autoridades del Ejecutivo. Eso uno lo encuentra en una buena parte de nuestros funcionarios públicos, indistintamente del color político, pero también tenemos algunos valladares. Ahí hay por lo menos algunos alcaldes del partido Arena que han estado vinculados recientemente a la criminalidad, que incluso con estas medidas siguen defendiendo a la delincuencia en este país. Yo creo que es importante que sumemos esfuerzos en la ruta de ponernos del lado de la gente trabajadora y de proteger a nuestra niñez y juventud y buscarle una salida permanente al problema. Ese tipo de actitudes positivas son las que llevan a que una buena parte de nuestro territorio nacional no esté en la vorágine de violencia y crecimiento de los grupos de pandillas en el país, pero es una situación distinta en las grandes ciudades y además es clave que el órgano judicial, que la Fiscalía General de la República, de manera decidida, de manera institucional, asuman un rol distinto al que han estado jugando. No solo en el tema de depuración, sino en el tema de sumarse, en el tema de contribuir a que esta situación, que debe ser con un enfoque de país, apartando los sesgos y los intereses, antepongamos el interés superior de la seguridad de la ciudadanía a los intereses mezquinos, políticos, partidarios o de intereses económicos que a veces obstaculizan el esfuerzo por construir una patria mejor para las actuales y futuras generaciones. Bueno, diputado, queremos agradecerle por haber compartido con nuestra audiencia tan importante y valiosa información y esperamos tenerlo nuevamente en nuestro programa. Muchas gracias a ustedes y estamos a la orden. Un saludo a los televidentes. Gracias, entonces, diputado, y gracias, por supuesto, a ustedes por habernos acompañado en este espacio Voz Parlamentaria. Le invitamos a que siga de cerca el trabajo que los y las diputadas del Grupo Parlamentario del FMLN están realizando día a día dentro de la Asamblea Legislativa y también en los territorios a través de nuestra página web www.fmln.org. ¡Feliz día! Conoce más del trabajo de nuestro grupo parlamentario. Síguenos en Twitter, encuéntranos como @gpfmln. En Facebook, dale like a nuestra página Grupo Parlamentario FMLN. O visita nuestra página www.gpfmln.sb. Grupo Parlamentario FMLN, legislamos a tu favor.